Ave María Purísima, les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera. Hoy les voy a hablar sobre el carisma del movimiento Juan 23. Lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es un carisma? Un carisma es un don del Espíritu Santo, dado a la Iglesia para el bien de la misma Iglesia, para el desarrollo de la evangelización de la Iglesia. Por lo tanto, un carisma no es un adorno, un carisma no es un simple bien espiritual. Un carisma, como don del Espíritu, es una respuesta del Espíritu Santo a una situación concreta de la Iglesia. En el caso del movimiento Juan 23, este carisma lo encarna, lo recibe una persona que es el hermano Nelson Rivera. Por lo tanto, para nosotros poder entender el carisma de Juan 23, tenemos que ir a esa fuente por la cual el Espíritu Santo ha dado este don a la Iglesia, y ese es el hermano Nelson. De aquí que la importancia entre el fundador y el carisma no lo podemos separar. Quien quiera vivir el carisma sin el fundador se aparta de esa fuente y tarde o temprano va a ser otra cosa distinta que no es Juan 23. ¿Cuál es el carisma de Juan 23? Es decir, ¿cuál es el don que a través del hermano Nelson Dios regaló a la Iglesia? Es el carisma de la evangelización de los más alejados de la fe. Pero para esto tenemos que irnos a la historia, es decir, cómo el hermano Nelson descubre este don para la Iglesia. Todos sabemos, los que hemos estado en el movimiento, que el hermano Nelson, cuando se hace católico, porque él no era católico, el hermano Nelson llega a la Iglesia, pero se encuentra que la Iglesia vive una situación donde eran muy poquitos los que asistían a la Iglesia. La mayoría mujeres, hombres y niños estaban ausentes de la Iglesia. Y muchas otras realidades que fueron abriéndole los ojos a Nelson a una realidad y a una pregunta en su corazón. ¿Qué puedo hacer yo por la Iglesia? Esa pregunta que se convirtió en el hermano Nelson en una constante interrogación, también era parte de su oración. Señor, ¿qué yo puedo hacer por la Iglesia? Y aquí es cuando el 27 de marzo de 1970, un Viernes Santo, que el hermano Nelson, por circunstancias climatológicas, no pudo asistir a los oficios del Viernes Santo, se quedó en su casa viendo la película de San Francisco de Asís. Y cuando llega el momento de la conversión de San Francisco y del encuentro de Francisco con Jesús, donde desde el crucifijo le dice: Francisco, repara mi iglesia que amenaza ruina, dice el hermano Nelson que esas palabras fueron como si se las hubiesen dicho a él personalmente. No de Jesús a Francisco, sino de Jesús a Nelson. Repara mi iglesia que amenaza ruina. Ahí está ya ese despertar del carisma, que primero se había manifestado como una pregunta: ¿qué puedo hacer yo por la Iglesia? Y ante esas palabras del Señor que calan en su corazón, Nelson se pone en camino hacia la Iglesia, hacia el párroco, para decirle: Padre, ¿qué puedo hacer yo por la Iglesia? Y ahí es donde comienza el hermano Nelson las reuniones por las casas, congregando a las personas para que escucharan la palabra de Dios, la predicación. Por lo tanto, fíjense cómo comienza Nelson con lo que está en su mano y con lo que la Iglesia le ha permitido. Vete a las casas, predica el Evangelio, congrega a la comunidad. Segundo lugar,
esas mismas personas empiezan a manifestar los problemas también de la vida matrimonial, comienzan retiros de matrimonio. Retiros de matrimonio que van luego a despertar la necesidad de buscar a los hijos de esos matrimonios, muchos de ellos jóvenes perdidos en las drogas y en los dramas que a través de esos años se estaba viviendo en Puerto Rico. Eran problemas sociales que afectaban a la familia y de una manera a la juventud. Nelson se da cuenta que la experiencia de un retiro de un día no era suficiente. Y ahí es donde nace entonces la necesidad de hacer un retiro de 3 días. Nelson pensaba que iba a ser el único, y sin embargo fue el inicio de lo que hoy es el movimiento de retiros parroquiales Juan 23. Por lo tanto, Nelson lo que hace es dejar que el Espíritu Santo, a través de ese don que le ha dado de ir a buscar a esos que estaban afuera de la iglesia y traerlos al seno de la iglesia, Nelson lo que hace es ponerse a disposición del Señor para que el Espíritu Santo suscitara este carisma que tanto bien ha hecho a tantas personas.